Shalom, shalom, brachot lekulam, manishma, mayesh, manianim, hakol beseder, eise yofi. Saludos, saludos, bendiciones, ¿cómo están? El Señor esté con ustedes, el Señor los esté bendiciendo. En Venezuela, en Perú, en Chile, en Colombia, en Argentina, en El Salvador, en Nicaragua, en Guatemala, en Ecuador, Honduras, Costa Rica, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Paraguay, Cuba. Un saludo afectuoso a Sudamérica. La bendición de Dios esté con ustedes, les esté prosperando y esté dando el anhelo más profundo de sus corazones. Al músculo mexicano, muchas gracias por su apoyo a este canal, por apoyar adquiriendo mis libros. Muchas gracias. El Señor les bendiga, el Señor les prospere. Y bueno, a los que nos miran en la Unión Americana, God bless America. God bless America en Wisconsin, en California, en Texas, en Florida. El Señor esté bendiciéndolos, la bendición de Dios llegue hasta el norte, a Canadá. También ya tenemos público en Canadá. El Señor les bendiga. Y bueno, del otro lado del mundo, en España, el Señor os bendiga. La bendición de Dios os persiga, os alcance y os dé conforme al anhelo más profundo de vuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hoy vamos a hablar, bueno, sigo presentando mi libro, La investidura de Israel, el tomo 2 de esta serie. No sé cuántos vayan a salir, no sé hasta dónde vaya a llegar. Yo creo, no sé si a jueces o a reyes. Reyes ya requeriría un estudio específico. Entonces, bueno, y vamos a ver hoy la relación que existe entre el sedentarismo y el nomadismo. ¿Qué es el sedentarismo? ¿Qué es el nomadismo? Bueno, el nomadismo es la forma más antigua en que el hombre vivió en la antigüedad, ¿no? Hace 150.000 años, ¿no? Hace 6 millones de años, ¿no? Era nómada. Esto quiere decir que se trasladaba de un lugar a otro. El nomadismo, de acuerdo a muchos historiadores, hace unos 70.000 años fue lo que le permitió al Homo sapiens, a nuestros ancestros antiguos, salir de África y expandirse por Europa, por Asia y de Asia pasar a América, ¿no? Esto es lo que nos dice la arqueología, lo que nos dicen las pruebas también sobre ADN, sobre genética, sobre lingüística, como, ¿no? Y todo muestra que los restos más antiguos están en África, la región de Eritrea, de Etiopía, y no, el hombre fue avanzando. Esto es el nomadismo. El sedentarismo, bueno, surge con la agricultura. El hombre se ata ¿no? a una región por agricultura y entonces empiezan a establecer comunidades y estas comunidades escalan hasta convertirse, bueno, en altas civilizaciones. ¿Sí? Pero bueno, había una idea, ¿no? Es una idea muy antigua realmente. Esto ya se superó desde hace mucho ya se tiene una concepción distinta sobre cómo funcionó esto. Y bueno, no se trató de algo que ocurriera de manera homogénea en todas las comunidades humanas. O sea, no quiere decir que el hombre salió de África, llegó, no sé, a Europa y todos los grupos humanos al mismo tiempo se volvieron
sedentarios, sino que convivían unos con otros, no grupos sedentarios con grupos nómadas. Y bueno, esto está claramente visible en la Biblia, en este libro, La investidura de Israel, lo resalto, en el tomo 3 también lo resalto. Es muy interesante ver estas relaciones humanas. Y bueno, todo empieza con las genealogías, ¿no? Normalmente la genealogía se usa para dar la genealogía en la Biblia, las genealogías bíblicas, para saltar de un momento a otro, ¿no? A veces la escritura nos dice, y después de muchos días, ¿no? Y entendemos que hay un salto temporal. Pero cuando realmente el narrador quiere saltar de una historia a otra, ¿no? Interpone un recurso literario, ¿no? Que nosotros nombramos genealogía. Pone una genealogía y esto nos va a dar una temporalidad, ¿no? Los hijos de fulano fueron así y así, y, ¿no? Y después viene un giro y un cambio en la historia. Entonces, bueno, nos quedamos con que es toda esta historia de la risa, ¿no? La risa de Abraham, la risa de Sara, la risa de Ismael, ¿no? Esta risa morbosa, y se acaba la risa, viene una genealogía y empezamos con una historia distinta. Empezamos con una genealogía que de alguna manera quiere hermanar a los grupos tribales circundantes como para dar un ancestro común, ¿no? Esto es algo que muchos grupos hicieron en la antigüedad. Los Nuer, por ejemplo, en sus genealogías estaban emparentados con los Dinka, son tribus nilóticas de África, ¿no? Y bueno, el propósito de este parentesco, pues es que los dos grupos eran opuestos unos con otros, ¿no? Los Dinka contra los Nuer, ¿no? Y entonces tenían sus diferencias, sus fricciones, y la genealogía los hermana, así como diciendo, mira, somos primos lejanos, no hay por qué haber este tipo de fricciones. O la genealogía también va a servir para posicionar a grupos inferiores y a grupos superiores, como vimos en el tomo uno. En el tomo uno vimos la genealogía de Cam, de Jafet, de Set, ¿no? Y cómo la maldición de Noé va a posicionar a unos por encima de otros y será siervo, ¿no? O sea, si me explico, entonces, bueno, la genealogía es un recurso muy importante, muy utilizado para ubicar a un grupo en el espacio. Entonces, cuando vemos que son como hermanitos, ¿no? Mira, tu primo Ismael, tu hermanito, tu hermanastro, quiere como llevar la relación en paz. Básicamente, bueno, decíamos, o se ha buscado la Eva mitocondrial, ¿no? De donde provenimos todos los seres humanos. Y bueno, habría que jalarla mucho más atrás, unos 6 millones de años, ¿no? Atrás, ahí estaría la Eva mitocondrial, la verdadera Eva mitocondrial, la que separó, ¿no? Las diferentes especies humanas. Y la genealogía busca consolidarse con esta Eva mitocondrial, ¿no? Pero realmente hablábamos de los grupos tribales, de los Homo sapiens que salieron del África subsahariana, y esto sucedió hace unos 70.000 años. Hace unos 70.000 años algo sucedió con el Homo sapiens. Algo sucedió. Nadie sabe qué pasó. Hay quienes lo quieren vincular con la comida. Dice, hubo un cambio en la alimentación. El ser humano de hace 70, 80.000 años comenzó a comer
carne cocida. Esto es lo que dicen algunos y bueno, su cerebro, su cuerpo trabajó menos, su cerebro empezó a trabajar más y surgieron unas características que nos hacen increíblemente específicos de cualquier otra especie viva, incluso de cualquier otra especie de homínidos superiores sobre la Tierra. Recuerden, el término es la revolución cognitiva. Vino una revolución cognitiva, nadie sabe por qué, ¿no? Hay hasta una película, Odisea 2001 de Kubrick, ¿no? Si es Kubrick, creo el director, ¿no? Bueno, este director dice que fueron los extraterrestres, ¿no? Trajeron un monolito, el Homo sapiens tocó el monolito y esto revolucionó su cerebro. Especulación, no creo en extraterrestres. Algo pasó, yo me voy por la idea de la comida, que empezamos como raza humana a comer carne cocida y esto fue un cambio completo en el desarrollo de nuestro cerebro. Bueno, ¿qué es la revolución cognitiva y qué es lo que nos divide de todos los demás Homo sapiens y de todos, no Homo sapiens, de los demás homínidos superiores, ¿no? Porque bueno, había otros, bueno, por supuesto, en mi libro Singularitate hago todo un análisis de las diferentes especies de homínidos superiores y hay cuando menos seis, no los recuerdo todos, el Homo floresiensis, el Neandertal, bueno, el Homo sapiens, por supuesto, y hay otros, bueno, y la diferencia entre los demás grupos, entre Neandertales, Homo floresiensis y Homo sapiens, es que el Homo sapiens, de donde viene el hombre moderno, tiene la capacidad de imaginar. Tenemos una capacidad imaginativa increíble, única. Esto supera a cualquier otra especie. Imaginamos casas, imaginamos autos, nos imaginamos en el espacio y las herramientas para llegar al espacio. Esto es increíble. Ninguna otra especie tiene una imaginación tan desbordada y que lleva a la práctica como el ser humano. Esto nos divide de cualquier y nos separa de cualquier otra especie. No hay cucarachas que imaginen museos, no hay arte cucaracha graffiti en las coladeras. ¿Sí me explico? Esto nos diferencia de los simios, de cualquier otro animal. 150 millones dominaron los dinosaurios sobre la Tierra y no tuvieron imaginación para crear nada, ¿no? Eran máquinas asesinas, sobrevivían, ¿no? Se volvían especializados, sus dientes, las mordidas más letales, más peligrosos, más grandes. Nosotros tenemos imaginación. Bueno, el segundo punto es el lenguaje articulado. Tenemos un lenguaje muy, muy preciso. Esto ayudó muchísimo, por ejemplo, en la caza, ¿no? Con Z, en la cacería de animales. No es lo mismo decirle a la persona, a un grupo que está cazando contigo, veo a 20 búfalos a 20 metros a nuestra izquierda, que decir manada de búfalos por ahí, ¿no? Te das una idea exacta, las instrucciones, las órdenes para poder actuar en equipo. Y esto es el tercer punto, la cooperación humana entre todos. Y sigue hasta la fecha. Puedes ir a China, puedes ir a Argentina, puedes ir a España, puedes ir a cualquier parte del mundo y vas a encontrar otros seres humanos con los cuales puedes cooperar y formar una comunidad. Lo más increíble, bueno, de tantas cosas increíbles que me sucedió en Israel fue que antes de que se fuera mi esposa, cuando fui a abrir brecha para que mi esposa se fuera allá, me hospedaron con un grupo bastante heterogéneo. Era un chino budista, ¿no? Era un chino budista, era un israelí judío, ¿no? No judío ortodoxo, ¿no? Era un judío secular y era un coreano cristiano, ¿no? Y todos
teníamos la capacidad de comer juntos, de platicar a la hora de la comida, de intercambiar ideas, de contar chistes, de sentirnos abrigados como seres humanos. Esta capacidad es única, única del ser humano. Bueno, estas tres características, yo le añadiría el Homo economicus, ¿no? La capacidad de intercambio económico entre uno y otro. Nacimos con el dinero. La historia humana nació con el dinero. La primera tabla escrita en cuneiforme hablaba de las cuentas del gran capitán, ¿no? ¿Cuánto tengo que cobrar? ¿Cuánto me debe fulano? Y lo escribieron en una tablilla. Entonces, bueno, la genealogía nos hermana. Bueno, algunas genealogías bíblicas hermanan a los grupos que están juntos. En este caso, a los ismaelitas, a los, a los hebreos. Ismael va a jugar un papel preponderante en la historia moderna. En el siglo VII, Mahoma va a decir que los árabes descienden de Ismael, son hermanos con los hebreos y tienen los mismos derechos de Abraham. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, son muy, muy importantes las genealogías cuando las estudiamos a la luz de las ciencias sociales, de la antropología. Es increíble todo lo que salta, ¿no? Con una simple genealogía cuando profundizamos en estos temas. Y bueno, lo que vamos a ver en esta época tempranísima de la historia de Abraham, estamos hablando de hace unos 4000 años, son relaciones muy, muy complejas entre los diferentes asentamientos humanos, entre las diferentes colectividades humanas que están disputándose el territorio de Canaán, ¿no? Y hay diferentes grupos allí. Vamos a tener una figura representativa. Bueno, estos grupos, las relaciones son muy complejas, por supuesto, porque están luchando por los recursos de la región, ¿no? El agua, el pasto, ¿no? Las montañas, hay una lucha tribal bastante compleja entre ellos. Dentro además de las altas civilizaciones, ¿no? Que están creciendo y que están expandiendo su poder y que lo que quieren son tributos, ¿no? ¿No? Tributos de esos mismos recursos. Entonces es bastante compleja la dinámica entre los distintos grupos. Y bueno, lo que vamos a tener básicamente es algunos términos que van a hacer la distinción. Vamos a tener, por ejemplo, el término aluf. Aluf hace referencia al jefe tribal, es el jefe de la tribu. Es que es un grupo humano pequeñito. Cuando hablo de pequeñito, hablo de 150 personas, ¿no? A lo mejor llega con una capacidad y una buena organización a congregar unas 300 personas, pero el aluf es un grupo tribal pequeño, ¿no? Y vamos a tener ya la aparición de una figura más compleja, el Melech. El Melech que se ha mal traducido en la escritura como rey. Digo, nos da alguna idea, pero pues el Melech, ¿no? Es el máximo jerarca de un grupo, de un asentamiento sedentario bien establecido, ¿no? Y bueno, estamos hablando de un número mayor de personas muy especulativo, que podría ir de los 500 a los 4000 personas en un grupo. Y la alta civilización, ¿no? Unos grandes grupos entre 10 y 30.000 personas. Entonces, bueno, en Canaán apenas están los alufim, ¿no? Grupos de 300 400 personas y vamos a tener al Melech, ¿no? Al Melech que ya son asentamientos más
sedentarios, asentamientos sedentarios con diferentes problemáticas, ¿no? Como conlleva cualquier pequeña ciudad, o diríamos cualquier pueblo, ¿no? Entonces, bueno, eh, la historia empieza vislumbrando estos problemas tribales, ¿no? Contextualiza las relaciones sociales ¿no? Y nos introduce 15 años después, 15 años después de Agar, ¿no? De que Abraham echara a la sierva al desierto. Pasan 15 años, les digo, es un plumazo, pero al narrador le intenta, más bien, sí, interpone un recurso temporal, ¿no? Que es la genealogía, para mostrar que no solamente pasó el tiempo, sino que hay un cambio en el giro de la historia, ¿no? Y nos introduce en los acuerdos tribales para mantener los lazos de cordialidad, ¿no? En estas comunidades circunvecinas. Básicamente se presenta Abimelech, su nombre se traduce como mi padre es Melmelech, ¿no? Mi padre es el rey, llamemos rey, a falta de el máximo jerarca, mi padre es el máximo jerarca, y se hace acompañar de otra figura tribal cuyo nombre es Ficol. Ficol o Fijol, a veces la Biblia, ¿no? Quita, pone los nombres, hay una dinámica, el nombre no siempre suena igual, pero bueno, Fijol se traduce o Ficol como la boca de todos, ¿no? ¿No? Viene, mi padre es el máximo jerarca con el vocero de todos. Pudiera ser un título más que un nombre. Igual Abimelech pudiera ser un título, porque vamos a encontrar el mismo nombre Abimelech repetido muchas generaciones. Pudiera ser el título que se le daba al máximo jerarca de los filisteos tempranos. Y Fijol también pudiera ser el título. Fijol, no el representante de todos. Bueno, estos dos personajes representan también figuras tribales muy representativas en muchas comunidades muy tempranas y muy primitivas. Fijol es el zar Seba. Zar, igual se le tradujo como general, otra vez a introducir términos muy modernos, no y a mezclarlos con Melech, pero bueno, zar es el encargado de los ejércitos. Y estas dos figuras van a ser centrales en las sociedades más primitivas o poco desarrolladas, ¿no? Incluso en las sociedades melanesias, ¿no? De hace 100 años, donde todavía había canibalismo y la mano del hombre colonial no había llegado, se manejaban estas dos figuras. El máximo jerarca de la comunidad, de la colectividad, normalmente ya son asentamientos sedentarios, y el encargado de las Fuerzas Armadas, el encargado del ejército. Siempre hemos sido bastante belicosos, ¿no? Entonces, bueno, quieres una comunidad funcional, necesitas dos cabezas, ¿no? La cabeza administrativa, el máximo jerarca y el encargado del ejército. Sigue sucediendo. Hoy en día vamos a tener, no sé, al presidente, ¿no? Y por otra parte vamos a tener al primer ministro, ¿no? Y donde hay primer ministro, cuidadito, porque el primer ministro es el que toma las decisiones de guerra, ¿no? A veces el presidente es así como que hay una figura suntuaria, ¿no? Sale, da la cara, pone la sonrisa, hace cosas administrativas, y el primer ministro, ¿no? Es el que toma las decisiones y va a la guerra. Entonces, bueno, tenemos más o menos esta idea. Hasta la fecha, muchas sociedades se siguen manejando de una manera
similar Inglaterra, Rusia, Israel, en Estados Unidos, bueno, hay un presidente y hay un general, ¿no? Que es el que le dice al presidente, vamos a atacar o vamos a hacer esto. Pero bueno, en muchos países está el primer ministro o está el general, y en muchos países el primer ministro está casi o por encima incluso del presidente, ¿no? Entonces, ¿no? Nos vamos entendiendo. Y bueno, visitan, dijimos, Abimelech y Fijol visitan a Abraham. Abraham sigue siendo un nómada, ¿no? Los filisteos, que la mayoría de los arqueólogos los sitúan como descendientes de los griegos, ¿no? Descendientes directos de los griegos tenían, de los griegos de hace 4000 años, no nos confundamos, ¿no? Tenían ya asentamientos sedentarios y Abraham era un nómada. La escritura nos dice que tenía unas 300 personas y que los filisteos dijeron, representas una amenaza para nosotros. Quizás no sea una amenaza bélica, esto es, hay que tomarlo en cuenta. Puede ser que no sea una amenaza bélica, ¿por qué? Porque finalmente este hombre no hubiera podido luchar con los filisteos, pero sí era una amenaza para los recursos de la región. ¿Sí me explico? La primera separación que hay por una lucha de recursos entre familiares cercanos es entre Abraham y Lot. Dice la escritura, la tierra no podía sustentar a ambos juntos y se tuvieron que separar. Y vamos a tener otra historia muy representativa en Jueces, Shoftim, sí. La historia de Gedeón, ¿no? Normalmente resaltamos el personaje de Gedeón, pero no tomamos en cuenta el detalle de que el problema, ¿no? Con los amalecitas y con todos estos grupos no era que llegaran a pelear, llegaban con sus camellos, llegaban con sus vacas, llegaban con sus ovejas y desertificaban la tierra del Israel que ya se había vuelto sedentario. ¿Sí me explico? Y Gedeón, bueno, los tuvo que echar fuera de las fronteras del territorio de Israel, ¿no? Realmente no llegaban con armas, no voy a saquear ciudades, llegaban con sus camellos, ¿no? Llegaban con sus vacas y se comían todo, acababan con toda la fruta, con todo el pasto, con todo, desertificaban la región. Algo similar pudo ocurrir con Abraham, ¿no? Si vemos un poco más adelante, en su descendencia años después, vamos a ver que los hijos de Jacob tenían que caminar hasta, creo que le calculé en el tercer libro, hasta 200 kilómetros, ¿no? Para encontrar pastos. Esto quiere decir que el nómada ocupaba regiones bastante extensas. Los grupos nómadas se extendían por regiones bastante extensas. Y bueno, el acuerdo, ¿no? Llega Abimelech y llega con su general, ¿no? Con su, ¿no? Es el rey, es el presidente con su primer ministro. Dice, la cosa es seria y te me pones rudo y aquí vengo con el primer ministro a ver cómo nos arreglamos. Si no, la guerra, papi, ¿no? Y bueno, dice Abraham, está muy bien, fíjate que pasó que pues soy nómada y tus hombres me andan tapando los pozos, ¿no? Esto quiere decir que Abraham abría un pozo, se iba a una región por un tiempo y cuando regresaba a esta región el pozo ya estaba tapado. Claro, era le estaban mandando un mensaje ahí diciéndole, oye, no te queremos en esta región, no, vete a los pozos por allá. Y llegan a un acuerdo, dicen, bueno, mira, no hay ningún problema, nos vamos respetando, ¿no? Vamos a firmar el contrato y ya, ¿no? Pero pues sí, mantén ahí, yo voy a dar orden a mis hombres que esos pozos te los dejen destapados, que es la misma región donde pastoreas, ¿no? Y es muy interesante ver esta
estas relaciones sociales tribales tan complejas, ¿no? El texto parece una historia así, llamaron el lugar Beersheba, donde juraron, ¿no? Beersheba tiene un doble significado, significa el pozo 7 o el pozo del juramento. 7 porque mataron 7 corderas para hacer su juramento, ¿no? Y tiene este doble significado. Entonces es bueno, increíblemente interesante estas relaciones sociales tribales complejas, ¿no? Entre los grupos que están, entre los actores sociales, ¿no? Entre el nómada y el sedentario, ¿no? Que ya está protegiendo sus fronteras, su zona de influencia y dice, ¿qué crees, nomadita? Me estás afectando los recursos de mi región, ¿no? Entonces, vete a pastar por allá o mira, ¿no? Compra una región aquí, te vendo un terrenito para que tengas tu propia extensión y no te metas en los sembradíos de otros. Muy interesante, gloria a Dios, gloria a Dios. Y bueno, la semana pasada me preguntaban, como escritor, ¿a poco te emocionas con esas cosas tan sencillas y tan triviales? Déjame decirte algo, estás escribiendo, horas escribiendo, revisando el texto, una falta de ortografía, hay que meterle una coma, sigues escribiendo, ¿no? Analizando el texto. Y de pronto, ¿no? Algo excitante. Mis últimos libros en esta colección han sido de 15 capítulos de 15 cuartillas, ¿no? 15 capítulos con 15 cuartillas cada una. Y de pronto digo, uy, este capítulo amerita 2 cuartillas más. Oh, Dios mío, no, tengo que meter un capítulo de 17 cuartillas. Pero yo quería 15 cuartillas en 15 capítulos. Bueno, digo, es una recomendación que dan a los escritores, ¿no? Que tus capítulos siempre sean del mismo largo, ¿no? Porque el lector se acostumbra a leer cierto tiempo. Dice, voy a dedicar media hora, 40 minutos a leer este libro. Y entonces ya saben cuánto tiempo dura el capítulo. Si haces capítulos muy cortos o haces capítulos muy largos, como que el lector dice, ay, no sé dónde poner la pestañita y no, el separador de páginas, ¿ves? Entonces siempre recomiendan que sea un capítulo del mismo tamaño. Bueno, entonces estoy en la disyuntiva. Oh, Dios mío, tengo que meter 2 páginas más. Esto me va a romper. No, mi esquema de 15 cuartillas por 15 capítulos. Y de pronto viene. ¡Oh, lo excitante! Sí, hazlo. No, wow, pau. No, y escribo más, dos cuartillas más. Lo hice, qué emoción. Digo, decía yo, a nadie le importa más que a mí y a Dios, ¿no? El lector va, ni cuenta se da, ¿no? 2 cuartillas más, ya no las pasan ahí desapercibidas. Pero son esos pequeños detalles que lo emocionan a uno. Sí, y llenan de emoción cuando uno escribe el texto y dice, oh sí, voy a romper ese paradigma, no, ese estigma. Y lo hice, sí, soy libre. Oh, yes. No, bueno, son cosas de escritores, cuando menos de uno que se fija en todos estos detalles. Hermano, hermana, el Señor te bendiga, el Señor te prospere, el Señor esté dando los anhelos más profundos de tu corazón. Abra ventanas en los cielos y derrame bendición sobreabundante. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.